Dios bendiga, niños. Dios bendiga más. Si se ponen en pie y que abran sus Biblias en Jeremías 1:5 y cuando lo tengan contesta con un amén. Jeremías 1:5. Amén. Jeremías 1:5. 1:5. Y se lee orando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que seas Dios tú, pericano en medio de mí, que yo sé pericano tu palabra, Dios. Y gracias Dios y amén. Ya se pueden sentar. El mensaje que traigo esta noche lo puse, Dios tiene un propósito para tu vida. Y como estamos leyendo de texto bíblico en Jeremías 1:5, está hablando que Dios ya sabías antes que tú naciste. Antes que tú naciste, Dios ya te sabía. Antes que tus papás te conocías, Dios ya sabía. Y, y antes que tu familia te conocía, Dios ya te sabía. Y Dios te conoció antes que cualquier persona. Quizás tú tenés un amigo, pero Dios te conoció antes que tenés ese amigo. Y hasta Dios ya sabía tu nombre, tu vida y tu futuro antes que tú fuiste criado. Como nosotros sabemos que Dios, no, Dios tiene propósito por cada uno de nosotros. Y nosotros no estamos aquí por excelente. Entonces Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Como una llave, ustedes saben que es una llave, ¿verdad? Se, se puede usar para abrir algo, ¿verdad? No solamente para verse bien, sino se puede usar para abrir como un carro o una casa. Entonces la llave tiene un propósito para abrir cosas. Y como un lápiz, el propósito de un lápiz es para escribir, ¿verdad? Si tratas de comer con un lápiz, ¿vas a abrir? Yo no creo, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene un propósito. Y como Dios nos da a nosotros un propósito también. Y como Dios nos da un propósito, si en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jesús dirige sus pasos. Y si meditamos en ese texto bíblico, está diciendo que el hombre piensa su camino, significa que nosotros tenemos planes y que nosotros tenemos planes para muchas cosas. Nosotros planeamos quizás la escuela, nuestro futuro y lo que queremos hacer. Y tengo una pregunta, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Unas personas quieren responder. ¿Hay que tú? ¿Un abogado? ¿Y tú? ¿Mm? Amén. Y como nosotros ya estamos pensando lo que queremos hacer cuando nosotros seamos grandes, es como Dios ya sabe Dios ya sabe nuestro propósito de lo que vamos a hacer y debemos de recordar que Dios es el que decide nuestra dirección. Y Y cuando seguimos a Dios, estamos siguiendo el buen camino. Como nosotros sabemos y como dice la Biblia, solamente hay dos caminos, uno que lleva a la salvación y otro que lleva a la perdición. Y como nosotros sabemos que si seguimos a los caminos del Señor, vamos por ahí llegar al cielo, pero si somos desobedientes y no seguimos la palabra de nuestro Señor, pues vamos a llegar donde dice que ese lloro y viviente. Y nuestro objetivo de estar aquí es a ir al cielo porque nosotros sabemos que ahí es donde nosotros debemos estar. Como nosotros sabemos que el diablo hizo el refreno para el diablo y los demonios y él no lo hizo con nosotros porque Dios cuando hizo eso él lo estaba pensando en el diablo y los demonios y como Dios él quiere el bien para cada uno de nosotros. Dios quiere que lo saquemos a Él y que seguimos a Dios. Y si seguimos a Dios, Él nos va a ayudar a llegar a nuestro propósito y Él lo va a proteger de cualquier mal, porque nosotros sabemos el que confía a Dios le va bien y Él lo ayuda a seguir por el camino.
Y si no seguimos a Dios, vamos a estar perdidos y vamos a estar um, perdidos y vamos a hacer malas decisiones y nosotros lo vamos a sentir perdidos. Pero nosotros sabemos que para buscar nuestros propósitos, no siendo todo lo que tú quieras, sino lo puedes buscar siguiendo al Señor y que el Señor nos ayude. Y Dios, como lo usa todo con un propósito, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le va bien. Dios usa las cosas buenas y las cosas malas que pasan con nosotros, y todo lo que lo pasa a nosotros tiene un propósito. Y nada en tu vida es gastado, y nosotros sabemos que Dios no usa nuestros pasados con un plan. Y como sabemos que Dios ya no conocía a nosotros, debemos, y que dice también la Biblia que Dios ya sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Y ¿alguien sabe cuántos pelos tiene en su cabeza? ¿Verdad que no? Entonces Dios ya sabe bastante de nosotros y Dios no quiere conocer. Como Dios quiere que nosotros venemos a Él y que lo seguimos, porque nosotros sabemos que solamente hay un Dios y debemos de creer en Dios, porque si seguimos por el camino de nuestro Señor, vamos a llegar al cielo. Entonces, si lo conocemos. Entonces, como nosotros sabemos que solamente hay un camino, en el camino del Señor, como dice la Biblia, que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y si seguimos por el camino del Señor, vamos a llegar a la salvación. Y eso debe de ser nuestra meta, y estar firmes en la cosa de Dios, porque a veces va a haber como pruebas que vengan a nosotros o van a venir en el futuro, pero nosotros debemos de preparar por leyendo la palabra del Señor, porque si leemos la palabra de Dios, vamos a saber lo que es bueno y lo que no es malo y lo que es malo, y podemos seguir por el camino del Señor. Y como sabemos que Dios tiene propósito por cada uno de nosotros, nosotros debemos estar leyendo la palabra del Señor y pidiéndole para que Él nos ayude a buscar ese propósito. Pues quizás Dios propósito es que uno de ustedes sea pastor y que predique la palabra de nuestro Señor, o quizás quiere que seas un misionero y que vayas a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, que nosotros debemos de ir y predicar y ser discípulos. Y si nosotros, eso significa que necesitamos ir afuera y predicar las buenas nuevas de salvación. Porque hay gente que no cree en Dios, o que no creen, saben que hay un Dios, pero no quiere venir a Él. Entonces nosotros debemos de ir y predicar la palabra de nuestro Señor, porque es un mandato de Dios. Y Dios quiere que nosotros vamos y que predicamos la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que Dios nos está dando a nosotros, cada vez que le respiramos, Dios nos está dando a nosotros una oportunidad a ser salvos y venir a ir. Entonces debemos de venir a nuestro Señor y ir a predicar, porque si predicamos la palabra del Señor podemos salvar almas y traerlos a las cosas de Dios, porque a veces, porque hay gente que está perdida, pero por eso si vas a predicar puedes traer a esa gente a las cosas del Señor. Entonces nosotros necesitamos seguir a Dios y buscar nuestro propósito que puede ser buscado, y debemos de venir a sus caminos, porque a veces no les gusta ir, porque nuestro propósito que Dios tiene para nosotros puede ser mucho diferentes cosas, pero nosotros lo que debemos, como personas están publicados, como quieren ser algo, como un estudiante o como quieren ser algo grande, pero nosotros debemos estar con los ojos a Dios, porque nosotros sabemos que todo el mundo, todas esas cosas que hay en ese mundo son pasajeras. Todas las cosas que hay aquí ah, no es pasajero. Sabemos que Dios, la palabra de Dios no es pasajera. Y como le dice la Biblia, que como nosotros somos como flor de campo que un día está y pasa viento y no va a estar. Nosotros sabemos que aquí solamente estamos pasando, que aquí no vamos a estar mucho tiempo. Entonces nosotros debemos de seguir a nuestro Señor, porque no hay otro más camino sino estar firmes en la cosa del Señor. Y como sabemos que nosotros
Y como nosotros sabemos que solamente que Jesús es el camino, debemos de venir a Él y seguirle a Él, porque solo Él lo puede llevar al cielo. Entonces, si seguimos a nuestro Señor Jesucristo y seguimos por sus caminos, Él nos va a ayudar para que nosotros alcanzamos la salvación, porque nosotros sabemos que no es fácil seguirnos a Dios. Puede haber muchas cosas que nos impiden y cosas que no le ayuden, y cosas que lo alejan de las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos de seguir a nuestro Señor y dejar de hacer las cosas malas, porque nosotros debemos de ser obedientes, y porque eso es un mandamiento de Dios. Entonces, y como estaba diciendo, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que está dirigiendo su vida, porque todo lo que se hace con el propósito de Dios. Entonces, es, y, y como nosotros todos fuimos creados con un propósito, y como todos nosotros estamos vivos con una razón, sabemos que Dios tiene un plan con nosotros. Y con cada uno de nosotros Dios quiere un plan, y que Él quiere todo bien para nosotros, y Él no quiere que nosotros nos perdemos de las cosas de Dios. Entonces debemos de seguir a Dios y decirle: aquí estoy, porque nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros seamos testigos, y que Dios quiere que nosotros vamos a predicar la palabra de nuestro Señor. Entonces debemos de pedirle a Dios que Él nos use nuestra vida para que podamos predicar, y para que no vamos a salvar almas. Y como Dios tiene propósito por cada uno de nosotros, debemos de venir a Él. Y si no sabes qué es su propósito, debes de pedirle a Dios, porque cada uno Dios nos da talentos y dones para que nosotros los usamos para la buena obra del Señor. Quizás Dios te ha dado una voz para que cantes a Dios, y eso es bueno, porque nosotros debemos de alabar a Dios cada día, porque nosotros sabemos que cada día que nosotros vivimos es por la misericordia de Dios. Entonces, como estamos, nosotros debemos de alabar a Dios todos los días que nosotros nos levantamos, y pedirle a Dios que Él nos ayude cada día, porque cada día quizás hacemos cosas malas, o quizás no seguimos por el camino, pero cada día que debemos de ser mejor de lo que fuimos el otro día, porque nosotros sabemos que si seguimos al Señor y leemos la palabra de nuestro Señor, vamos a estar más informados con la cosa de Dios. Porque si lees la Biblia puedes entender las historias de muchas diferentes personas, como la historia de José. Nosotros sabemos que él fue vendido por sus hermanos, y él quizás en ese punto no sabía qué era el propósito de eso, pero después que fue como vendido como un esclavo, ah, vio que vio, después de estando ahí, vio la gran imagen que Dios estaba dando, porque él era muy activo antes, como era el hijo favorito de su papá. Entonces Josué era um, bien arrogante contra sus hermanos. Entonces, cuando él fue vendido como esclavo y fue sirviendo allá, él lo conoció que él era malo con sus hermanos, y lo conoció que él necesitaba alargarse. Entonces, y como él tuvo misericordia de sus hermanos, porque después de estos años que estaba allí, nosotros sabemos que fue en la cárcel, y después interpretó los sueños de los dos que sabían al faraón. Y nosotros sabemos que después que interpretó el sueño de faraón, el faraón le dio el lugar para ser el segundo más persona más poderosa en todo Egipto. Y nosotros sabemos que él quizás no pensaba que iba a llegar allí, pero él confió en el camino del Señor, y sabía que Dios tenía un buen propósito para él. Y como la historia de David, nosotros sabemos que él estaba era shepherd, cuidaba, pastor de ovejas, y que estaba cuidando las ovejas, y sus hermanos estaban como más fuertes, pero el profeta que vino lo escogió él para que él
sea el próximo ley. Y él necesitaba esperar muchos años para hacer el ley. Entonces, y como lo estaba persiguiendo, él quizás no sabía por qué le dijeron que iba a ser ley, pero él confió en los caminos del Señor y, y Dios le hizo ley. Y nosotros sabemos que seguimos los caminos del Señor, vamos a estar bien. Como nosotros sabemos muchas historias de la Biblia que donde estos hombres de Dios siguieron el camino de Dios, no confiaron en ellos mismos, sino ponieron sus ojos a Dios y Dios le ayudó a llegar a su propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito y debemos de venir a Él y reconocer que nosotros no somos suficientes y que Él tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a llegar al propósito que tiene por nosotros. Y eso es mi pequeño mensaje. Dios te bendiga.